Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos ustedes, amigos y amigas que nos ven todos los miércoles a esta hora, a la 1 de la tarde, en este su programa Mente Empresarial, donde la idea del programa es siempre llevar testimonios de una empresa o de una persona jurídica o de una persona física que haya empleado años, que haya sido exitoso, que hoy día esté con raíces bien firmes de esa idea empresarial que inició hace muchísimos años. Hoy nuestro invitado es Ronald Aguilar, el conocido Papa. Ronald Aguilar, todo el mundo lo conoce aquí en la zona norte, pero gracias al internet usted lo está viendo y no lo conoce porque vive tal vez fuera de la zona o en otro país, en cualquier parte del mundo. Es un hombre que no tiene una empresa física, pero es un empresario, no tiene una planta física, esa es la palabra correcta, pero es un empresario exitoso desde hace muchísimos años. Así es que, Ronald, queremos invitarte, queremos saludarte. ¿Cómo estás primero? Buenas tardes a todos que nos están viendo y escuchando, ¿verdad? Gracias por la invitación. Yo no esperaba eso, ¿verdad? Pero para uno es muy importante también yo pienso también para motivar a otras personas para que también inicien, como yo inicié hace ya muchos años, ¿verdad? Una pequeña empresa, como dice uno, casi casera, ¿verdad? Sí, prácticamente. Claro. Ronald Aguilar, Papa, hace unos, más o menos como en el año 85, empezó a hacer excursiones, empezó a hacer viajes, empezó a darle la oportunidad a gente en ese momento que no conocía otros puntos de nuestro país, a poderlos llevar, y entonces empezó a formar o a gestar desde la raíz esa empresita que hoy día Papa la conoce, o todo el mundo la conoce, y es un empresario exitoso que lleva gente a Golfito, que lleva gente a las playas. Verdaderamente es un orgullo para nosotros en este espacio tener a Ronald Aguilar. Por eso lo que queremos es que Ronald nos cuente cómo nació esta idea de empezar a hacer viajes, y todavía en un tiempo, por ejemplo, Ronald, que los autobuses no tenían las condiciones de comodidad como está hoy, con aire acondicionado, con aquellos asientos muy cómodos. Lamentablemente en ese momento creo que eran solo aquellos grandotes carros Blue Bird, ¿verdad? Que eran la mayoría. Así es. Pero ¿cómo nace esa idea y cómo se empezó usted en el primer viaje? ¿Qué sintió y cómo le fue? Cuéntenos. Ok, yo recuerdo cuando estaba estudiando en el Liceo San Carlos, ahí yo estudiaba con este muchacho Melvin Vargas, éramos compañeros de colegio, y un día él me dice: papá, pues nos hacemos un viaje a la playa, pero más que todo era como familiar, porque iniciamos. En ese entonces ya desde el pasaje se cobraba, ¿qué le puedo decir? 500 pesos por persona, hablemos en ese entonces, y iniciamos, como dice usted, con un bus. Recuerdo muy bien, ese bus era bien grande, de 72 personas, le llamó el Veneciano. Eran unos Blue Bird grande, ¿sí? Que era asientos de 3 y de 2. ¿Sí? De 3 y de 2. Exactamente, y iniciamos con ese bus, que ese bus era de la Asociación de Venecia. Me recuerdo muy bien este señor que siempre lo andaba, era un señor de Peñó Angulo. Ese fue el primer viaje que hicimos, y recuerdo que hicimos ese viaje a la Playa del Coco. Oiga, o sea, Playa del Coco, en ese año 82, cuando Playa del Coco era totalmente diferente a lo que es hoy, ¿verdad? Estaba prácticamente desierta. Y te lo digo porque en ese tiempo, más o menos yo así, me gustaba ir a las playas, estaba jovencillo y me gustaba ir a las playas. Ahora bien, Papa, antes de proseguir, ¿de dónde salió el nombre Papa? Porque veo que ya le decían desde el colegio a usted Papa. Ok, voy a lo siguiente. Cuando uno se creaba, yo me creé aquí, yo nací en Aguasarcas. Y cuando tenía unos 7 años nos trasladamos aquí para Ciudad Quesada. Y siempre uno en el barrio, aquí en el barrio de Los Lourdes, donde yo me crié, con un montón de personas en ese entonces, ¿verdad? Uno siempre le gustaba las famosas mejengas de fútbol, que iniciaban a las 1 de la tarde y finalizaban ya hasta que ya era de noche, ¿verdad? En los famosos lotes vacíos. No eran ni en plaza, eran lotes vacíos. Lotes vacíos, que yo recuerdo aquí
Aquí, bueno, mismo, estamos ubicados aquí en la emisora de San Carlos, exactamente como bajando unos 100 metros en esa esquina ahí. Ahí exactamente, ahí había, como dice usted, era un lote nada más. Claro, claro. Un lote, ¿verdad? Y ahí iniciamos. Yo recuerdo cuando estaba la pulpería aquí del barrio, que todavía existe, bueno, ya creo ya la quitaron, pero se llamaba Santa Rita. Ahí esa pulpería era de un señor de don Castro, sí señor. Y ellos tenían familia en Arenal. Y yo recuerdo que ahí trabajaba un muchacho que le decían Negro Tetet, él era moreno. Yo no te recuerda, Francisco, en ese entonces, cuando uno iba a comprar a la pulpería, que uno compraba con una libreta. Claro. Usted llevaba la libreta, ellos tenían otra. Y le apuntaban ahí. Al baboso fiado, ¿verdad? Y le daban feria todavía. Exactamente. y esas bolsas de ahora, pues esas bolsas de papel era todo, ¿verdad? Porque el arroz y todo lo que usted compraba no es como ahora, que vienen en paquetes de 2 kilos. No, eran así, ¿verdad? Y yo recuerdo que estábamos ahí y yo llegué con la libreta a comprar X cosas. El muchacho me preguntó, ¿a quién le apunto eso? Pero yo estaba distraído y yo le dije, papá, Felo. A mi papá, el finado Felo Aguilar. Entonces yo le dije, yo le dije, papá, inmediatamente le dije Felo. Y estaba ese día estaba ahí Arturo Hernández, de los Hernández, de aquí el barrio de Los Bordes, hermano de Joaquín Hernández, el diputado actualmente. Bueno para poner apodos, me imagino. Exactamente, muy bueno. Arturo tenía esa fama y me dice, el Papa, desde ese día usted se va a quedar Papafelo. Oiga, y ese día me quedé Papafelo. Cuando llegamos a hacer la mejenga aquí, que era todos los días, él le dijo a los compañeros, hoy esta persona, de aquí en adelante, Papafelo. Y curioso, porque vea usted, todo el mundo me quitó el felo. Y este muchacho vive en San José y cada vez que viene aquí, es el único que me dice Papafelo. Y es que quiero rescatar un poquito y agregar un poquito lo que Papa y Ronald le está hablando. Y le digo Papa porque ya es muy familiar para nosotros. La pulpería del barrio no escapaba a cualquier otra pulpería de cualquier otro barrio. Los chismes, la banquita ahí afuera, en esa pulpería el pulpero se daba cuenta de todo lo que pasaba en el barrio. Era donde se conseguía novia, porque llegaban las muchachas también, las chiquillas Así a comprar para ver a los chiquillos. Esas famosas pulperías eran, yo te diría que el punto social favorito de todos nosotros en aquel momento. Y que yo viví en Cartago, pero era la misma cosa, Cartago era la misma cosa. Exactamente, Francisco, sí, es verdad, definitivamente. Y entonces era muy bonito. Yo recuerdo que en estas partes de aquí habían lotes vacíos, porque aquí eran muy poquitas las casas que habían, ¿verdad? Y había una parte que había como una montaña, que todavía existe, ya poquita la montaña, y había esos famosos que uno llamaba heliotropo. Y nosotros, oigan, los padres de familia, a nosotros nos dejaban ir. Un sábado, ahí hacíamos unos ranchitos dentro de la montaña, ahí nos quedábamos sábado a manejar domingo, ahí cocinábamos y eso. Claro, cuando no existían los celulares, no existía nada prácticamente, o sea, era una vida totalmente sana, ¿verdad? En ese entonces. Muy diferente a lo que se vive hoy día. Bueno, son las épocas, no podemos escondernos de la civilización, no podemos escondernos de la tecnología. Tenemos que aprender a vivir con ella, tenemos que aprender a separar lo que nos sirve y lo que no nos sirve de ahí. Bueno, ya hasta este momento ya sabemos de dónde salió el nombre Papa, ¿verdad? Tal vez por un fallonazo, por una pifia a la hora de hablar, ¿ve? De ahí fue donde salió tu apodo. Bien, sigamos hablando con Ronald sobre ese primer viaje, cómo les fue en el viaje, algo pasó o fueron bien, cómo disfrutaron allá, para conocer un poquito de... Sí, ese día yo recuerdo que nos salió bien realmente. Ese día nosotros salíamos viernes de aquí, 10 de la noche. Uno llegaba ya casi amaneciendo, ¿verdad? A esos lugares. Entonces se disfrutaba sábado y domingo. ¿Cuál era la ruta que hacían ahí? La ruta en ese entonces era que uno agarraba aquí por el lado de Liberia. Por el lado Fortuna. Más que todo uno viajaba por fuera porque yo comencé a llevar gente de Zarcero a sus lugares, ¿verdad? Ah, ok. Salías a San Ramón y ahí te ibas. Exactamente, por la trocha, ¿verdad? Sí. Exactamente. Después de ese viaje todo salió bien y nos fue económicamente bien. Entonces ya me dicen... ¿Te acordás vos de algunas personas que iban a ese primer viaje? Que vivan en San Carlos. Sí, no, claro, la familia Melvin Vargas. Melvin, que también se dedica a hacer excursiones,
toda la familia Melvin, las hermanas, los hermanos. Otra familia que nos acompañaba era la familia de este muchacho que trabaja en la corte, el Limber Araya. Limber. Toda esa familia. Entonces, entonces prácticamente el primer viaje casi se hizo de pura familia. Pura familia. O allegados cercanos. Allegados. O sea, nosotros comenzamos a buscar gente de las mismas familias y prácticamente el bus se llenó. Sí, claro. Y entonces económicamente nos fue bien. Entonces fue cuando decidimos ya hacer más viajes, ya viajar a Sámara, viajar a Jacó, Manuel Antonio. Claro. Recuerdo que Jesús no tenía aire, entonces cuando íbamos a Sámara, algo increíble, y ahí era la carretera pura polvo, tierra. Pura tierra. Pura tierra. Los puentes no existían. Yo me acuerdo y yo le cuento a la gente que de Nicoya a Sámara, pasando por un montón de playitas, eso era un desértico. O sea, no habían hoteles, no había pavimentos, no había lastre. Y como usted dice, no habían puentes, ¿verdad? Y eran ríos pequeñitos, pero el bus pasaba bien ahí. Exactamente. Entonces, yo recuerdo que en el bus se llevaba, nosotros mismos llevábamos como unas, ¿cómo lo digo? Como un tipo porque habían puentes que uno no podía pasarlos, porque en vez de llovía y el agua se salía, pasaba. Entonces había que llegar como unas calzas o hasta eran unos, ¿cómo le dijeron? Como unas tablas grandes para meterse al bus para que pasara. Y muchas veces nos quedamos, varados ahí. O sea, era que había llovido tanto que ya nos quedamos ahí y ahí amanecíamos. ¿Y qué hacía? Yo me imagino el calor inmenso, porque esos buses, las ventanas no se abrían horizontalmente, sino eran vertical. Y habría muy poquito aire. ¿Cómo hacían para sobrevivir ahí? ¿Salía la gente allá afuera o qué? Sí, no, exactamente. Yo recuerdo ese día que cuando nos varamos, porque también había otras épocas también de que era puro polvo. Entonces todo el mundo con las ventanas bien cerradas, pero el polvo se metía por debajo, partes por debajo del bus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Después de llevar las ventanas cerradas, abrir todas las ventanas y la gente salir casi prácticamente asomarla la cabeza por la ventana, o muchas veces abrir las puertas de adelante y atrás para que la gente saliera, porque era un polvazal increíble. Entonces o sea, son cosas que ahora usted me está preguntando, muy lindas que uno vivió, ¿verdad? Que uno pasó por todo esto, pero gracias a Dios ahí, como dice, ahí se iniciaron, ¿verdad? Cuando íbamos a Jacó, muy lindo los viajes, a Manuel Antonio. Yo recuerdo que ahí en Sámara nos quedamos en las cabinas, se llamaban cabinas Sámara, que están a un costado de la plaza. ¿Todavía existen esas cabinas? Cuéntenos cómo era Sámara, para que yo sé porque yo visité Sámara en ese momento, pero cuéntele a la gente que nos ve y nos escucha a través de los 1440 de Radio San Carlos, a través del Radio San Carlos Digital, a través del Facebook, ¿qué había en Sámara, digamos, turísticamente para que la gente se motivara para ir, ¿verdad? Hoy hay tanta distracción, pero en ese momento, ¿qué había, papá, ahí en Sámara, por ejemplo? Ok, en esos momentos yo recuerdo que yo me quedaba en otras cabinas también que se llamaban cabinas El Ancla. Como ahí, como dice usted, no habían restaurantes. ¿No? O sea, prácticamente eso lo que hacía era la playa. Sí. Porque estamos hablando casi 40 años. Ni hoteles, no. No habían hoteles. 40 años. Sí, y no habían. Entonces, la misma gente donde yo me quedaba nos vendían el desayuno, el almuerzo y la cena. Entonces, en ese entonces esas personas económicamente, o sea, eran bien para ellos. Claro. Porque estamos llevando un grupo, 50, 60 personas y todos nosotros íbamos ahí a comer, ¿verdad? Sí. Y entonces eso es algo todavía existen esas cabinas también en estos momentos, nada más que ya ellos no venden las comidas, sino que ya, bueno, como hay tantos restaurantes, ya es diferente todo, ¿verdad? Claro. Era totalmente diferente a lo que la gente puede ahora viajar con papa. Precisamente creo que el 25, viernes 25 de julio, que es feriado, salen para Sámara. Es feriado, exactamente, tengo un viaje para Sámara, si quiere. Si usted quiere ir a Sámara ahora, pero ahora es muy diferente porque ahora todo es pavimentado hasta Sámara. Ahora vamos con un bus de lujo. Un bus de lujo. Con aire acondicionado. Aire acondicionado. Si el bus se queda varado, hay nada más de llamar a un teléfono para que llegue otro bus. O sea, ahora las condiciones de viaje en autobús son tan hermosas y tan bonitas que yo le digo a la gente que muchas veces podemos evitar desperfectos de nuestros carros, podemos estrés a la hora de manejar, riesgo de tanto loco que hay en la calle, ¿verdad? Tanta persona que maneja tomada también.
podemos ir a un lugar tan lindo como Playa Sámara a disfrutar 3 días, porque desde el viernes a las 9:30 de la noche, No, ¿verdad? nosotros ahora, voy a eso, Francisco. Antes de los viajes, yo recuerdo, yo nunca en casi 40 años, nunca he hecho viajes, supongamos, de un sábado a un domingo o un propio domingo. Sí, Yo inicié exactamente saliendo los viernes. sí, Nada más que antes se salía los viernes en la noche. sí. Ahora no, ahora yo los viajes, como el de Sámara, salgo a las 6 de la mañana del Ok. viernes. Ya uno está ya a la 1 de la tarde, entonces la gente aprovecha el viernes. el Aprovecha sábado, viernes, sábado y parte de domingo. y el domingo, porque nosotros nos quedamos en las cabinas, el ancla, puro frente a la playa, Ujú. que usted nada más sale, está la arena y está el mar aquí. Sí, Y a la parte del restaurante, muy barato, nos hacen precio a nosotros por llevar tanta gente. Y entonces, como repito, en el sentido digamos, de que de que es cómodo. es cómodo, ¿verdad? Claro. Y el bus también. No solo cómodo económicamente, porque es muy barato, el pasaje cuesta 35,000, No, el pasaje cuesta 25. A 25, 35 hasta Golfito. A Golfito 35. Cuesta 25,000 colones de ida y de regreso, Y de regreso. que es por ejemplo, una pareja si quiere ir con sus 2 niños, son 100,000 colones, que 100,000 colones en ir y volver en combustible casi gasta la mitad. Pero va sin el estrés, sin manejar, va dedicado totalmente a su familia. Entonces, vamos a dar los teléfonos que tiene Ronald. Todavía le quedan lugares para Todavía me quedan Sámara, espacios ¿verdad? para Sámara, sí. ¿Cuáles son los teléfonos, Ronald? 8380-4062. O el de la casa 2460-3620. Llame a cualquier hora porque Papa está ahí hasta a las 9 de la noche. Ya está acostado, Papa, ¿no? No, mira que yo en veces me pongo a ver alguna peliculita o algo, Sí, o en veces, bueno, en vez de camino en la mañana y Partido todo, bola. bueno, ¿verdad? Sí, exactamente, me pueden llamar a la hora que sea, no hay ningún problema. Ok, entonces pueden llamar a Papa a su teléfono privado o al teléfono de la casa y pueden apartar el lugar para ir a la playa Sámara. No se va a arrepentir porque es una de las playas más bellas que está en el Pacífico Norte de nuestro país. Vos que conocés tantas playas, tantos lugares, creo que Sámara es una de las más bonitas playas. Si no, para mí, ya, pues yo que conozco tantos lugares, tantas playas en Costa Rica, ¿verdad? Para mí, yo siempre digo a la gente, es la mejor playa de Costa Rica, porque ahí puede ir niños, se pueden meter al mar, o sea, es como meterse uno en una piscina. Sí. Es algo increíble. Donde yo me quedo, es como le repetía, como le dije antes al principio, al frente de la playa. También ahí está, yo me quedo en el puro centro, corazón de Sámara, están los supermercados, ahí está la escuela, guardia rural, o sea, prácticamente en el puro centro de Sámara, ¿verdad? Ahora Sámara hay colegio, hay supermercados. Sámara es una ciudad prácticamente, ¿verdad? Donde mucha gente comercializa, vende sus productos y la gente vive ahora prácticamente de la economía del turismo. Anteriormente no. Trabajaban en el campo y salían a ver qué vendían un poquillo ahí a la gente que llegaba, ¿verdad? Exactamente. Sí. Ok, papá, y una vez que usted llegó ya con esa idea de que le había ido bien, de que le había gustado, de que la gente estaba contenta, y me imagino que en el regreso le decían, ¿cuándo volvemos? Porque cuando a la gente le gusta algo, quiere volver. Sí, exactamente. Yo recuerdo que entonces ya la gente, ya uno empezaba a hacer clientela y ver que uno la gente la trataba bien y todo, ¿verdad? Y en ese entonces, ya prácticamente en esos años, como usted, por la calidad de buses, mira que eran, nunca tuvimos como que uno se abarara ni nada, todo lo más bien. Entonces yo comencé a programar viajes como cada 3 meses. Entonces íbamos, entonces cada día fue creciendo más la clientela. Sí. ¿Y cómo hiciste, digamos, ya, qué edad tenías vos ahí en ese momento? Bueno, en estos momentos ya yo tengo 63 años. Sí, tenía 23 años. 20 exactamente. Ok, ya usted vio a muy temprana edad tuya, a muy temprana, salido del colegio nada más, ya viste un negocio, ya viste una forma de vida. ¿Estaba soltero vos ahí en ese momento? Sí, estaba soltero. Ok, entonces, ya usted vio en estos viajes algo que podía producir, algo que podía hacer usted durante toda la vida, se casaba y podía mantener una familia. O sea, todas esas ideas pasaron por tu cabeza entonces. Exactamente, sí, exactamente. Cuando yo también recuerdo, Francisco, en ese entonces yo también trabajaba con mi papá en el taller, ahí en soldadura.
Ok, el taller de Felo Aguilar quedaba aquí, diagonal a Musicolor, ahí era donde quedaba. Exactamente. Ajá. Entonces yo estudiaba, ratos libres con mi papá trabajaba y empecé con los viajes. Sí. Cuando eso, yo no tenía celular, entonces lo que usábamos era el teléfono del taller, Ujú. ese número de teléfono, ¿verdad? Ujú. Y así, entonces ahí empezamos prácticamente hasta que un día me dice Melvin Vargas, Ronald dice, como toda la gente me buscaba más a mí, me llamaban más a mí, entonces éramos un acuerdo que él vendía la mitad del campo, yo vendía la mitad. Si el bus era de 50, 25, llegó un momento que yo vendía tal vez 40 campos Ujú. y yo tenía que darle la mitad de la ganancia. Sí, claro. Entonces él vio al final y me dice, no papá, usted mejor quédese con los viajes usted. Sí. Y yo me quedé, yo me independicé a los viajes, ¿verdad? Ve qué interesante, estamos hablando con Ronald Aguilar. ¿Tu segundo apellido es? Soto. Soto, Ronald Aguilar Soto. A tu papá todo el mundo lo conoció porque tu papá junto con otro señor que yo conocí aquí, que llegó a ser, bueno, ya murió hace poquito, hace 4 años, llegó a ser suegro mío, Álvaro Salazar. Álvaro era como ingeniero, arquitecto. Ellos dos eran muy amigos y construyeron prácticamente todo el mercado, toda la estructura de hierro del mercado. Ellos la hicieron. Entonces la gente conoce mucho a tu papá, ¿verdad? Porque fue, yo digo que el primer hombre que se animaba a hacer estructuras inmensas a nivel de soldadura, ¿verdad? Con toda la gente. Después, el ejemplo de Ronald es significativo para toda la gente que hoy día piensa en un emprendedurismo, que piensa no solo en iniciarse de viajes, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? En el pueblo donde usted vive, ahora hay muchísima gente por doquier, ¿verdad? Hay mucha gente. Iniciar con viajes pequeños, tal vez con microbuses. La idea de tener un empresario en este su programa todas las semanas es que nos ayude o les ayude más bien a todas aquellas personas que quieren iniciarse solitos su trabajo, que quieren salir adelante, que quieren independizarse, que quieren buscar un futuro económico un poquito diferente, ¿verdad? Entonces, papá, tu inicio, tu formación como empresario pues, es significativa y es de mucho valor para tanta gente que nos ve y nos escucha. Sí, exactamente. Por eso que yo aquí estamos, como digo, es que me invitó para eso, ¿verdad? Para que ya motivemos a las personas, ¿verdad? Para que sí se puede, sí se puede. Claro. Es tener fe y todo eso, confianza en Dios que sí se puede, ¿verdad? Yo recuerdo también, Francisco, que después de que yo trabajé con mi papá muchos años en soldadura, yo de ahí hice unos cursos, un curso, vamos, y entré a trabajar a la corte, los tribunales. Ahí hice un examen del Banco de Costa Rica, lo gané el examen también de la corte y empecé un tiempo a trabajar también en la corte. Fue cuando ya yo me retiré totalmente de la soldadura, pero seguí con el turismo, Sí, claro. seguí con los viajes, ¿verdad? Y entonces, y después yo recuerdo una vez, Francisco, que yo estando en la corte, ya de los años, digo yo, como una idea mía, la plata está en la calle, Claro. hay que saberla buscar, Sí, pero yo mismo me decía, hay que ser honrado. claro. Entonces ahí fue cuando yo salí de los tribunales, que todo el mundo se quedó asustado, ¿verdad? Porque y al final yo dediqué al turismo, fue cuando también empecé a trabajar con la agencia Viajes Colón. Y entonces, La famosa agencia de viajes. Colón. exactamente, yo trabajé con la agencia como 15 años, ya trabajando lo que es turismo nacional, me dediqué a eso. La agencia quebró y al final pues por un tiempo me retiré. Y yo siempre, vea, Francisco, mi papá lo tengo muy claro cuando nos decía a nosotros que hay que ser honrado en la vida. O sea, que eso es muy importante, ¿verdad? Nos inculcó mucho no tener vicios. Y gracias a Dios hasta el día de hoy yo no sé lo que es fumar, no sé lo que es tomar. Y esas cosas, entonces como que eso también ayuda mucho, ¿verdad? Claro. No solo le mantiene bien de salud, sino todo su aparato motor interno, cerebral, se mantiene en muy buenas condiciones. Ojalá todos lo pudiéramos haber hecho, porque algunos hemos cometido errores, ¿verdad? Pero no hay nada que no se pueda rectificar. Así es que este ejemplo de Papa, de Ronald Aguilar, pues nos ayuda muchísimo. Pero yo quiero profundizar un poquito más, por ejemplo, en el seno de tu familia.
cuando tu papá se dio cuenta ya de que iba a perder un soldador, ¿verdad? Porque iba a perder un soldador. Un soldador, sí. Entonces, he vivido y he tenido casos de ver donde el papá le dice al hijo, no, pero ¿cómo? Si aquí está conmigo y este taller puede ser suyo y yo quiero que tenerlos a la par mía. O sea, yo me imagino que familiarmente no tuviste ningún obstáculo, te apoyaron o sí tuviste que luchar por tu idea. Yo recuerdo cuando yo le dije a mi papá que yo ganaba ese examen y que tenía la oportunidad de trabajar en la corte, él como que no lo vio con muy buenos ojos. Sí, sí. Porque yo recuerdo que ahí trabajábamos, además de que eran varios empleados, mi hermano y yo, Giovanni y yo, que actualmente él tiene todo el taller. Y entonces él como que, porque yo considero que en esa época yo era una persona, o sea, era un buen soldador realmente. Yo aprendí mucho porque uno aprende a la par del padre, ¿verdad? Sí. Que él fue soldador y todo eso, ¿verdad? Entonces, pues, él nos enseñó realmente cómo se trabajaba en ese entonces, ¿verdad? Claro. Entonces él como que no quería. Hasta un día me dice, bueno, dice, si a usted le va mal en los tribunales o en ese otro trabajo que usted va, vuelva a traer al taller. O sea, siempre me dejó las puertas abiertas. Sí, qué bueno. En el taller, gracias a Dios. Y Francisco, gracias a Dios, no. O sea, fue como que no, o sea, salí de ahí y fue para siempre, ¿verdad? Y a nivel de hermanos, a nivel de tu mamá, las mamás tenían una forma muy diferente a hoy, ¿verdad? Las mamás, la palabra de tu papá, por ejemplo, pesaba mucho, la de mi papá pesaba mucho en las mamás, casi siempre lo apoyaban mucho a ellos. Entonces, y en el caso de tu hermano, no hubo oposición ninguna tampoco. No, él siempre me dijo que era bueno, porque yo recuerdo que yo era el único que como que tenía más, porque vea, Francisco, en ese entonces costaba mucho estudiar, o sea, demasiado estudiar. Claro. No es como ahora, que hay tantas oportunidades ahora, ¿verdad? Colegios y todo. Ahora ya, no, era, o sea, yo recuerdo cuando yo iba a la escuela y en ese entonces iba hasta descalzo. No, o sea, no me da vergüenza de decirlo, iba descalzo, pantalón corto. Y todo eso, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi hermano me dice, no, Ronald, dice, como usted tiene más estudio, más preparación, está bien, dice, tome esa oportunidad, ¿verdad? Y gracias a Dios, y la tomé y no me arrepiento al día de hoy, ¿verdad? Sí. Como hablaste de mi mamá, yo era las madres de ese entonces, claro. Era como un pollito, ¿verdad? Uno, claro. Que eso que ellas lo tienen uno aquí, ¿verdad? Claro. Porque yo recuerdo que todo lo que pasaba, uno se lo contaba a la mamá. Claro. Una gran confianza, ¿verdad? Claro. En ese entonces, y entonces mi mamá me apoyó. Sí. Me dijo que era un bien para mí, porque yo estaba buscando crecer, en el sentido, vamos, de que hasta el día de hoy, yo no me arrepiento, tantos años, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo le agradezco a usted, Francisco, que me haya tomado en cuenta para hoy en esto, ¿verdad? Porque yo no esperaba eso, ¿verdad? Uno pasan los días y el trabajo y todo, pero para mí esto es muy importante, ¿verdad? Y como usted decía al principio, que esto le sirva a muchas personas, ¿verdad? Que quieran iniciar. Y es que, Ronald, el ejemplo de vida, el ejemplo de empresa que usted ha venido a contarnos, y falta mucho por contar, lo que nos ha contado hoy, es demasiado importante para la gente joven que tiene años por delante y que quiere emprender. Pero también tienes que tomar en cuenta que hay muchos viejos viéndote, ¿verdad? Hay muchas personas adultas en este momento que dicen, mira, papá, ¿dónde está? Mira, Ronald. Gente que te conoce en los diferentes lugares del país, gracias a las redes sociales y a la plataforma de Radio San Carlos, puede verte en este momento. Es más, hay un reporte de que creo que en Golfito te están viendo, ¿verdad? En Golfito, yo le comenté a varias personas. Puedes saludarlos, sí. Sí, cordial saludos a esos amigos allá en Golfito, porque no puedo decir los nombres, porque es tanta gente, que era qué bonito, Francisco, y sobre todo esta gente de Golfito y la zona de Guanacaste. Yo tengo en tantos años como una familia en Golfito que me quiere mucho. O sea, entonces yo saludo allá a las diferentes personas que trabajan en diferentes locales en Golfito, ¿verdad? En Importadora Mon, el Gallo Más Gallo, bueno, estoy haciendo propaganda, ¿verdad? Sí. En esos almacenes, ¿verdad? Y que también que la gente mía son muy bien atendidos, ¿verdad? Sí. Que es muy importante. Entonces yo desde aquí les mando un cordial saludo, ¿verdad? Y por lo menos contar parte de mi vida, de mi historia, ¿verdad?
Y también decirles que, porque me apoyan mucho ellos también, ¿verdad? Ellos para mí es una familia, es algo muy lindo. Eso es parte de la empresa que tiene Ronald Aguilar, el poder tener una estructura invisible, yo diría de esta forma, porque no es un edificio de cemento, sino es un edificio creado con amistades, un entorno de amigos. Ese es el edificio de la empresa de Ronald Aguilar Papa. Y aunque creamos o pensemos que no existe segundas personas que se favorecen con la empresa de Papa, hay muchísimas personas que se favorecen en Golfito, en el Pacífico Central, en el Pacífico Norte. ¿Cuántos almuerzos, cuántas cenas y cuántos desayunos cuando va usted a Sámara? 60 y 60 y 60, son 180 desayunos que una familia, que una pequeña empresa en Sámara vende, ¿verdad? Entonces, hay beneficiados segundos y terceras personas. Precisamente ahí donde está la estructura de una empresa cuando da y ayuda para que la gente se gane la vida, para que otras familias coman, para que otras familias cubran sus necesidades. Yo me imagino, Ronald, que si usted en un momento determinado se ha puesto a pensar cuántas personas giran alrededor de tu empresa, ¿verdad? ¿Cuántas personas giran? Tiene que haber muchísimo satisfacción ver que la gente te recibe por amistad, por amigos, pero también porque necesitan vender y necesitan seguir produciendo. Sí. Ahora, Francisco, qué bonito es esto que usted me comenta eso, porque viera que yo, hay gente, supongamos, de tantos años que ya en estos momentos por la edad, todo eso ya no viajan a Golfito, ¿verdad? Sí van a la playa, porque hay muchos que están pensionados, entonces ahora van a la playa, aprovechan, claro, ¿verdad? Y yo sé el caso, vamos, de varias familias que a mí me decían, o ya me llaman, papá, dice, por usted, mis hijos son profesionales. Le digo, ¿pero por qué por mí? Porque cuando mi esposo y yo trabajábamos, me hace, no nos alcanzaba el dinero, tal vez en ese entonces eran familias grandes, ahora no como ahora las familias que son pequeñas o como dice uno, o tienen perros y gatos, nada más, ¿verdad? Nada más. Entonces yo me quedaba pensando, ¿pero por qué, verdad? Entonces, cuando ya me daba la explicación, yo sí, tiene razón. Dice, porque nosotros íbamos a Golfito y lo que nos ganábamos en el aguinaldo en esto, íbamos a traer cosas y veníamos aquí y las vendíamos. Entonces ellos comenzaron de esa forma a darle el estudio a los hijos. Claro. Y yo sé de una familia morera que en estos momentos ellos son los hijos profesionales. No me digan que es Rafita Morera, ¿no? Conmigo dejaba este famoso, bueno, Pedro Morera. Pedro, sí. Pedro Morera, que Pedro Morera ya está pensionado. Pedro Morera, yo recuerdo que Pedro y su esposa Clelia, también a base de los viajes, Clelia estudió. Y un día me lo dijo a papá, dice, gracias a usted. Dice, yo pude estudiar. Entonces, y así hay otras familias. Entonces, como usted decía al principio, sí es cierto, a través de una empresa que uno inició, se ven favorecidos muchas personas. Claro. Muchas personas en todo, vamos, como dice usted, en alimentación, eso, ¿verdad? Pero ahora me trae eso, ¿verdad? Que yo en principio digo, yo, mira, pero ¿por qué yo? Y vamos, en ese sentido que gracias a mí. Claro. Y ya entiendo por qué, ¿verdad? Que ver esas personas profesionales y todo, y así hay muchas familias que a uno le agradecen por el trabajo. Es que yo le digo que en esa época, Ronald, personas o excursiones a Golfito eran muy pocas porque ya habían sus riesgos para perder la plata, habían sus riesgos de un montón de situaciones que la gente no se animaba. Entonces el tomar la iniciativa como la tomó usted, lo hizo no solo darse a conocer, que la gente confiara en usted, que la gente viera que era una alternativa más de poder traer productos o de poder llevar a los chiquillos a la playa, porque no había otra forma, ¿verdad? De poder minimizar el riesgo de un carro, porque lamentablemente los carros de antes no son como los de ahora, se quedaban varados más rápido, aunque fueran nuevos, ¿verdad? Carros carburados y con mucho problema, muy gastones de combustible también en muchas cosas. Francisco, hay una cosita. Ajá. Cuando yo empecé a viajar a Golfito, yo cobraba de pasada de 2.500 colones. 2.500. Y ahora vale 35.000 colones. ¿Sí? Vea la gran diferencia. Y yo recuerdo, vea, Francisco, que cuando yo iba a subir la tarifa, porque ya tal vez pasaba unos años de viajar con el mismo precio,
Entonces ya si uno le mandaba un bus mejor, cuando nosotros viajamos por Cero de la Muerte. Sí. Y yo recuerdo que yo le decía a la gente, bueno, el otro viaje vale 3,000 colones, o sea, eran 500 pesos. Viera usted como la gente te alegaba por 500 pesos. Claro, claro. En ese Y es entonces. que en esa época que era, los 90 ya. Sí, era exactamente, porque vea, el Depósito Libre de Golfito cumplió ahora en mayo, cumplió 35 años. Yo viajaba antes de que el depósito estuviera abierto. Sí. ¿Por qué? Porque yo se iba solo a Patocanoas, se iba sábado y regresaba domingo. Sí. Cuando eso veía Francisco, el dólar estaba a 8.50. A eso iba yo. A 8.50, te estoy hablando de que eran los años, por ejemplo, 82, 84, la salida del presidente Carazo, Ajá. que dejó el dólar a 12 colones, a 15 colones y todo el mundo bravo, ¿verdad? Porque en ese momento llegó Luis Alberto Monge en el 82, pero todavía el dólar estaba bajo. Era el tiempo de los famosos estancos, ¿se acuerda? Que había que hacer fila para comprar frijoles y arroz también. Exactamente, está lo ¿Sí? dicho. Esos filones que hacíamos chiquitillos, los papás los mandaban a comprar el arroz y los frijoles porque las políticas del gobierno se habían cerrado un ente internacional, entonces cerraron el aporte de dinero a Costa Rica y ahí no había plata, no entraba, Exactamente. nada importado, entonces había que hacer filas increíbles, principios de los 80. Papá, y cuénteme, usted, ya hablamos un poquito de Guanacaste, pero esa gente de Golfito, ¿cómo te empezó a tratar? ¿Cómo hiciste vos amistades desde la primera oportunidad que llegaste con el bus en esos años? Y así fuiste conociendo y luego se engrandó o se ensanchó la cantidad de amigos que tenía. Y hoy día usted dice que disfruta de una familia allá en Golfito también. Exactamente, Francisco, porque cuando ya yo abrí el Depósito Libre de Golfito, yo hice el primer viaje, nada más que hubo que cambiar, porque antes se salía a Canoas, se salía de sábado en la noche y regresaba el domingo, uno en la noche. Pero el depósito había que quedarse un día allá. Era obligatorio. Obligatorio, entonces exactamente. Entonces en ese entonces había que salir de aquí en la noche viernes. Entonces, cobrando, como le digo, 2.500 colones del pasaje, y llegamos allá. Yo recuerdo cuando el depósito, de todos los almacenes que habían, estaban trabajando tal vez un 60% de almacenes, algunos todavía estaban, o sea, no han metido la mercadería. Sí. Y vea, Francisco, lo primero que yo me compré en el depósito fue un televisor o sea, como uno no económicamente, o sea, entonces me lo compré, recuerdo un Panasonic de 14 pulgadas, y vea lo que es la vida. Si yo lo compraba con control remoto, valía 5,000 pesos más. Y yo con tal de ahorrarme 5,000 pesos, lo compré sin control. Y ya era color. A colores. Sí. A colores. Para la gente que nos ve, nos escucha, gente joven, ese televisor era el famoso cuadradito. 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 La pantalla todavía ni estaba programada en nuestro país. Tal vez tecnológicamente en los Estados Unidos o en China ya podía haber algún tipo de aparato similar, pero aquí era el televisor cuadradito. Habían unos amarillitos y otros rojos, muchas marcas, Toshiba y Sanyo y todas esas. Esas eran las marcas, Sí. la Philips, esas eran las marcas de antes. Sí, claro. Pero qué interesante que todavía te acuerdes del primer, y cuando llegaste a la casa, fue fiesta por el No, eso televisor. era la alegría mía, ¿verdad? Yo contento, ¿verdad? Porque ya era un artículo y súper baratísimo. No me puedo acordar cuánto vale, pero cuánto me costó, pero era realmente barato. Sí. Que vea usted que si yo lo he comprado yo al tiempo yo decía, me voy a ir a hecho sacrificio, era comprado con control remoto. Sí, claro. Porque ya usted estaba viendo ahí en la sala y usted nada más llegaba y con el control apagado y lo encendía, ¿verdad? Claro. Pero ya yo me ahorré 5,000 pesos Sí, en ese sí. entonces, ¿verdad? Sí, 5,000 pesos. Imagínense que si el dólar estaba a 8 y resto, era un montón de plata. Era un montón de plata, exactamente. Claro. Y ya después de eso, entonces fue cuando comencé, ahora sí, a viajar todos los meses. Sí. Más o menos la primera semana de cada mes. Y me ha mantenido, gracias a Dios, por Sí. más de 35 años, pues más, sí, como casi 40 años, Sí. prácticamente viajando a Golfito. Como le dije anteriormente, ya hay personas que ya por las edades no viajan, o otros lo hacían por necesidad. Sí. Por el caso, vamos, de que sus hijos estudiaran, porque antes las familias eran muy numerosas, entonces, ¿verdad? Pero sí, entonces me ha mantenido, gracias a Dios, prácticamente ya y durante muchos años, prácticamente y hasta cuando Dios quiera, ¿verdad?
Pero es una empresa, la de Papa, es una empresa que de alguna forma mantiene un tipo de clientela. Si ya el que no puede viajar porque está muy mayor, porque está impedido, su salud ya no se lo permite, pero Papa llevó a aquellos chiquillos que hoy día son muchachos, que hoy día tienen sus familias con sus hijos, y también de alguna forma pues ellos te recuerdan y viajan con vos, ¿verdad? También se mantiene una clientela igual que toda la empresa. Parece mentira, porque si yo compro un almacén de construcción, todos mis materiales para remodelar la casa, tengo mi predilección a dónde ir. Eso se forma una empresa. En el caso de Papa, que su empresa no tiene edificio, es su casita, ahí esas oficinas, ahí donde usted gesta todo. Así es. También tiene su clientela, tiene clientela de muchísimos años. Papa sigue siendo el mismo, la misma persona, el mismo carisma, el mismo trato amable que has tenido ahora. Me imagino que lo tuviste desde muchos años, desde chamaco, desde 23 años que empezaste en eso. Entonces, eso es parte del éxito de la empresa, tu forma de ser, Ronald. Sí, yo recuerdo cuando yo trabajaba en la corte, que ahí nos dieron unos cursos de cómo tratar a la gente, porque en los tribunales uno tenía y llegaban muchas personas ahí, ¿verdad? Entonces, eso. Y entonces yo siempre he dicho, ¿verdad? Ya, y uno tiene que ser, para que la clientela crezca, uno tiene que dar ejemplo. Claro. Dar ejemplo, tratar bien a la gente. O sea, a mí usted me puede llamar una persona a la hora que sea o mandarme ahora que con el celular, que ahora para mí es como, yo siempre digo, primero está Dios, pero es como la oficina. Todo por medio de WhatsApp, todo se trabaja así, ¿verdad? Claro. Entonces yo pienso que hasta el día de hoy, gracias a Dios, Dios me ha permitido darle a la gente un buen trato. Siempre cuando yo hago un viaje, un ejemplo, digo a la gente, si algo no les gustó, que me lo digan, pero más bien muchas veces la gente agarra el micrófono del bus y más bien me felicitan. O sea, gente nueva que viaja, tal vez que vamos, gente nueva que están viajando ahora y nunca tienen una idea de cómo trabajo yo. O sea, yo soy muy ordenado en todo, porque recuerde que también yo en el caso tiene que ir numerado, digamos, el bus ahora tiene numeración, 50 asientos, ahora son buses ya de 50 personas, con aire, con servicios, televisores, son buses 5 estrellas. Con mucha comodidad se viaja hoy día. Entonces yo tengo que numerar los asientos donde va cada persona, ¿verdad? Todo eso a la gente le gusta mucho. Cuando llego a Golfito, tengo ya reservado el hotel. Donde yo viaje a cualquier parte, ya está el hotel reservado. O sea, usted no tiene que preocuparse de que tiene que ir a buscar hotel, no, nada de eso. También almacenes que yo llevo a la gente que le hacen descuento a las personas. Qué importante, porque es una logística que generalmente tenemos que hacer los pasajeros. Por ejemplo, si usted toma un bus normal de pasajeros y llega a Golfito, pues usted tendría que ir a ver dónde duerme. Lo interesante con su empresa es que usted esa logística la realiza desde aquí, tiene la gente, los contactos, los conocidos, y yo, si voy en el autobús, voy verdaderamente o a comprar, o si voy a pasear, voy a disfrutar. Entonces, es un plus más que esta empresa de Ronald Aguilar, Papa, le ofrece a toda la gente que quiere viajar a diferentes destinos. Por ejemplo, ¿hacia dónde tenés viajes todos los meses? Por ejemplo, salís a las playas, salís a Golfito, o salís por el sector de Limón, o solamente te mantenés en lo que es Guanacaste, Golfito, Pacífico Central, o vas a cualquier lugar. Ok, vea, bueno, todos los meses a Golfito, o sea, todos los meses, yo voy a un promedio a Golfito más o menos de unos, ¿qué? 12, 14 viajes por año a Golfito, ¿verdad? Y también a Sámara voy 2 veces al año, la última semana de enero, y siempre aprovecho las vacaciones de, bueno, en esto, bueno, ahora porque es feriado el 25 de julio, claro. Porque yo también ahora ya voy a cumplir ya 2 años de trabajar con la agencia Ofertas Turismo Nacional, que me abrió las puertas porque mi jefe Cristian Porra Murillo, un día él me hablaron bien de mí, me llamó para que trabajara para con él, y gracias a Dios viera que me veo muy bien con él. Es una excelente persona. Ahora tengo ya viajado, bueno, ahora para julio, tengo el viaje a Golfito el 4 de julio. El 18 de julio, si Dios quiere, voy para el Hotel Fiesta, un hotel todo incluido. El 25 a Sámara, si Dios quiere. Del 10 al 12 de octubre voy para el Hotel Westin Conchal, con agencia, una agencia de mucho respaldo. Usted reserva la habitación con $100, puede ir pagando mes a mes, y faltando 22 días antes del viaje, usted cancela la totalidad
de la habitación. Igual, cuando nos vamos lo que es Guanacaste, o todo incluido, yo me voy aquí por dentro por La Fortuna. Ahí tengo un restaurante que yo llego ahí, que 8 de la mañana, y ya me tienen todo preparado el desayuno, con un precio increíble, viera. Increíble. Y después, Francisco, y gracias a Dios, cuando voy a estos hoteles, siempre llevo 2 buses. Sí. Vea como la clientela ha crecido en la parte también de turismo, Sí, ¿verdad? claro, Sí, ahora que yo fui al hotel el Drina Mareas, Ajá. exactamente llevé 126 personas. Ok, casi 2 buses y una microbús. 2 buses, ¿no? Y algunas que yo vendo en carro, porque hay gente que le gusta Ajá. ir en carro, ¿verdad? Sí, Y así, ¿verdad? Es como ahora, para el fiesta, si Dios quiere, ya totalmente todo está lleno. sí. Llevo un bus grande, el bus tiene la capacidad de 51 personas, vamos los 51 en el bus, Sí. algunos van en carro. Ujú. Y así, y después, como le digo, estos hoteles digamos, que yo voy a Guanacaste, entonces, como usted me da la pregunta al principio, en este momento me estoy manteniendo con lo que es golfito Ujú. y hoteles todo incluido, o sea, prácticamente golfito y toda la zona de Guanacaste. Está bien, y así le da la oportunidad a la gente porque el hotel Fiesta es muy cerca ahí, antes de llegar al Punta Arenas, hay un lugar donde el bus puede durar, ¿qué te digo? 3 horas máximo, ¿verdad? De aquí de Ciudad Casada, ¿cuánto dura el bus de aquella? Sí, como dice usted, más o menos unas 3 horas y media, porque pasamos siempre aquí a un lugar, un restaurante aquí a Esparza a almorzar. Sí, Porque, almorzar, sí, sí. porque vamos, el Hotel Fiesta es el único hotel de Costa Rica que no te da el almuerzo en entrada. Sí. Hay que estar ahí, digamos, yo me voy de aquí a las 10 de la mañana, Ujú. y paso ahí a almorzar, y ya a la 1:30 estoy en el hotel. Ujú. Todos los hoteles de Costa Rica, la entrada es a las 3 de la tarde. A las 3 de la En tarde. cambio, los de Guanacaste, todos los de Guanacaste sí te dan el almuerzo en entrada. Ok. Entonces la salida hay que hacerla siempre a las 6 de la mañana. Ok. Y también dan la salida, también nos dan el almuerzo en la salida. Con la ventaja que los choferes que viajan conmigo, de la empresa que yo trabajo, Ujú. ellos van, me compran 2 habitaciones, entonces los choferes se quedan ahí. Ok, O sea, ellos está van, bien. porque normalmente esos hoteles dan niños gratis. Entonces ellos van y llevan los niños gratis también, se aprovechan. Ok, qué interesante. Todos esos plus extra lo puede tener usted si viaja con la empresa turística de Ronald Aguilar Papa, con viajes hacia Guanacaste. En verano es muy bonito. En la época de diciembre a Golfito vas hasta 2 o 3 veces, ¿verdad? Sí, hasta 3 veces. Nada más Hasta que 3 veces. yo voy entre semana. Ajá. Porque después del 1 de diciembre, que pagan aguinaldos, Sí. el depósito libre, Golfito, o sea, yo siempre digo a la gente, nunca vaya un fin de semana de viernes a domingo, Sí. porque no se puede comprar por la cantidad de gente. Sí, En sí. todos los viajes, es el único viaje que yo hago entre semana, que salgo de miércoles a viernes. Miércoles a viernes. Con la ventaja, Francisco, disculpe, Sí. que No, ahora no, hay una ventaja ahora, que ya el depósito Golfito, antes uno tenía que comprar el sábado la mercadería, ahí quedaba guardada y el domingo se entraba Sí. y se sacaba y se terminaba de comprar. Ahora no. Llega uno ya el sábado, compra la mercadería, se saca la mercadería y yo me voy para Canoa hasta el mediodía del sábado y salgo a las 5 de la mañana del domingo, rumbo a San Carlos, paso a Esparza, un buen desayuno, 9 de la mañana, y aquí a la 1 de la tarde ya estoy aquí ya aquí en Ciudad Quesada. ¿Y cómo es la logística, por ejemplo, Ronald, para las personas que les interesa ir con vos a Golfito? ¿Cómo es la logística, digamos, a la hora que ellos van a comprar electrodomésticos o lo que sea? ¿Cuáles los contactos tuyos allá para que luego esa mercadería llegue a San José? Ok, o aquí vea, a San Carlos. vea, todo lo que es pequeño, como hornos microondas, los círculos pequeños, los buses, hacer un bus de lujo es grande, Sí. tiene abajo gaveteros muy amplios. Sí. Entonces ahí, ok, todo lo que es pequeño. Lo que son artículos como lavadoras, cocinas, refrigeradoras, se mandan con transporte delgado a San José. Usted lo que paga es un 3% del precio original, o sea que por cada 100,000 pesos pagaría 3,000 colones. Ok. Pero donde yo compro, la gente compra, nos hacen un descuento de un 10%. Entonces usted está comprando, o sea, se gana un 10%, paga un 3 a San José. Se gana el 7. Exactamente. Y aquí este muchacho de Transportes Arguedas Ajá. va a San José y me recoge la mercadería y la reparte aquí casa por casa. Qué interesante, que verdaderamente hemos conocido hoy a la empresa de Ronald Aguilar Papa y yo personalmente quería hacerlo porque no he tenido la oportunidad de viajar con Papa y quería conocer la estructura y yo sé que muchísima gente te conoce como persona, te conoce como soldador, te conoce como empresario, pero nunca había tenido la oportunidad de escuchar de tu propia voz
todos los contactos, la forma de trabajar tuya, la forma de hacer, los beneficios que obtienen las personas que viajan con vos. Verdaderamente hemos puesto, y esta es la idea, poner de manifiesto, abrir la empresa, por decirle de alguna forma, voluntariamente, pero abrirla para mostrarle a la gente que no hay nada oculto, que lo único que ha habido es trabajo, esfuerzo, dedicación, colaboración de familia, emprendedurismo, lucha, no dejarse vencer, eso es lo que ha existido, pero que es una empresa totalmente, en este caso, de familia casera, ahí nació, que genera muchos o pocos recursos, ya eso totalmente aparte, pero queremos felicitarte mucho, Ronald, porque el ejemplo de vida que has dado aquí hoy en esta emisora Radio San Carlos, en su plataforma digital, en Radio San Carlos Digital, ha sido verdaderamente para mí muy beneficiosa. Yo sé que para muchísima gente allá afuera, tu ejemplo de vida y tu ejemplo de empresa es también muy beneficioso para todos. Muchas gracias. Francisco, otra cosa que quiero comentar, un pequeño detallito. No hay problema. Cuando nosotros a Golfitos, un ejemplo, que todo lo que usted compra ya tiene garantía aquí en San Carlos o en cualquier parte del país. Son las mismas garantías y son artículos totalmente nuevos. Siempre y cuando se compre en almacenes representativos aquí. Exactamente, un ejemplo, voy a esto. Yo allá, un ejemplo, voy a hablar de un almacén, importadora Monge. Sí. Allá hay 4 importadoras Monges. Cada uno tiene un gerente, pero yo trabajo con el local número 3. Ahí es mentira, son 4 almacenes, pero es el que me hace a mí o a mi gente mejor descuento. Cada en ellos me nombran una persona. El caso, el muchacho, bueno, de apellido Gamboa. Yo te le entrego el día de la salida una hojita donde usted lo indica dónde voy a ir a comprar ciertas mercaderías más baratas. Usted llega y pregunta, Gamboa, aquí me mandó papa. Con solo eso, ya él tiene la autorización del jefe de hacerle a usted un 10% de descuento. Y es, por decirlo así, una garantía de que es el lugar donde él puede conseguir lo que va a comprar a mejor precio. A mejor precio. Puede andar en cualquier otro lugar. Puede andar todos los almacenes más, los 4 importadoras Monge, igual que la gente que va a traer colonias muy baratas en el local número 6. Sí. Esos locales. O sea, yo a usted le traigo una hojita con los números de locales para que la gente se ubique. Más que todo, Francisco, la gente nueva. Sí. Porque la gente que tiene años, o sea, son gente que ya tienen de dar conmigo ya 15, 20 años o más. Se conoce ya se saben todo de memoria. Cuando yo agarro un micrófono, primero voy a lo siguiente. Cuando yo hago un viaje, sea Golfito de la Playa, lo primero que hago es hago una oración. Todo primero lo encomiendo a Dios para que nos vaya bien. Claro. Que Dios, cuando vamos a Golfito, Dios multiplique el dinero de todas las personas. Y entonces, y ya después yo a la gente le doy la información, pero ¿qué pasa? Que hay gente que dice, ay papá, otra vez lo mismo, porque es como un cassette para ellos, porque son gente que se saben, son años de viajar conmigo, y gente que van todos los meses. Sí, claro, yo me imagino que la gente ya todo el repertorio tuyo como un cantante que ya se lo sabe. Exactamente. Pero es parte del emblema, es parte de la representación de la empresa, es parte del quehacer de operativo de esta empresa turística o de viajes como es Ronald Aguilar Papa, y por eso hemos querido en este espacio venir, traerlo para que él nos contara todo lo que nos ha contado, y verdaderamente nos sentimos motivados, nos sentimos felices de conocerte más a fondo, Ronald. Y verdaderamente ha sido un gran placer. No, muchas gracias, Francisco, usted por invitarme, ¿verdad? Y también otro pequeño detallito. Sí, claro. Para la gente que le gusta viajar a hoteles, estoy incluido. Yo también, además de que hago mis excursiones, doy servicio de bus, pero también yo reservo, como el caso suyo, que usted quiere ir con su familia, yo te reservo la habitación. Okay. O sea, cualquier parte de usted nada más me da la fecha, te cotizo. Usted reserva con $100 y va pagando mes a mes. Okay. Entonces yo también para alguna institución, algún colegio, escuela o alguna empresa que quieran viajar a un hotel todo incluido, claro. Yo también me dedico a eso, ¿verdad? Y se sacan muy buenos precios, mejores precios que usted llame directamente, porque la gente que yo trabajo tiene un gran respaldo a nivel de estos hoteles. Claro, inclusive, aunque usted no viaje con Papa, viaje en su vehículo particular y viaje en días diferentes a las excursiones tuyas, puede contactarlo para que él mismo le haga un presupuesto.
le aparte la habitación, como un representante, lógicamente, de la agencia que él trabaja a precios muy buenos. Repitamos tus números. 8380-4062 o el de la casa 2460-3620. Muy bien, ahí le quedan los teléfonos, ahí le queda el testimonio empresarial de Ronald Aguilar Papa, ahí les queda colgado en la plataforma de Radio San Carlos el programa, si quiere ver, si quiere volverlo a ver, si quiere compartirlo con alguien, lo puede hacer también. Así es que reiteramos el agradecimiento. El próximo miércoles vamos a tener aquí, vamos a adelantar y vamos a tener a la persona que hace 55 años creó una empresa que todo el mundo va cuando escuche el nombre la va a relacionar con él, la empresa Reflex, ¿verdad? Que vende zapatos, ¿verdad? Aquí va a estar Antonio con nosotros contándonos de cómo un testimonio parecido al tuyo, de cómo empezó, qué hizo y qué grande se hizo la empresa, que hoy día todas sus hijas trabajan ahí, ¿verdad? Es una empresa familiar, una empresa fortalecida por el pensamiento de un solo hombre, como igual que en tu caso, con la astucia, si se le podría llamar así, con el empeño, con la fe en Dios y con creer en nosotros mismos de que podemos salir adelante. El próximo miércoles estaremos con esta empresa aquí en Mente Empresarial.